Identifica. Me gustaría que juntos recordemos. ¿Cuáles son los 5 tipos de textos empleados en las evaluaciones EC? Estoy seguro que todos están diciendo. Los tipos textuales son narrativo, descriptivo, argumentativo, instructivo y explicativo. Pero quiero que participen ustedes. Por eso les presento este texto que lleva como título ¿Cómo detectar billetes falsos? Te invito a dar una pausa a la presentación para leerlo detenidamente. Anímate a responder las preguntas. ¿Qué tipo de texto es? ¿A qué género textual pertenece? ¿Y con qué formato se presenta? Hola Julio, por las características del texto, puedo asegurar que el tipo textual es instructivo, ya que, como podemos notar desde el título, nos enseñará a detectar billetes falsos. Además, brinda 3 recomendaciones exactas: toque, mire y gire. También ha empleado conectores de orden para iniciar con cada paso. Y en cuanto a la segunda pregunta, claramente veo que es un texto de recomendaciones, ya que brinda una serie de orientaciones para diferenciar los billetes falsos de los verdaderos. En cuanto a su formato, es mixto, porque incluye una infografía que muestra los elementos de seguridad que contiene un billete, los cuales se desarrollan en los 7 párrafos restantes. Así, para comprender el texto, el estudiante no solo debe integrar información que se encuentra en la parte gráfica, discontinua, del texto y en la sucesión de párrafos, continua, sino relacionar los elementos de ambas partes. Bien, Luisa, estoy seguro que los docentes que nos acompañan también han identificado las respuestas correctas. Saber qué tipo de texto enfrentamos cuando leemos nos ayuda a deducir el propósito de un texto, ya que cada tipo de texto tiene una intención comunicativa distinta. Por ejemplo, contar una historia, explicar sobre un determinado tema, enseñarnos a construir o hacer algo, o tratar de convencernos sobre un punto de vista. Así es, y hay que saber que cada tipo textual puede tener distintas formas de manifestarse. Es decir, cada tipo de texto puede manifestarse en diversos géneros discursivos. ¿Y cómo podemos orientar a nuestros estudiantes para que identifiquen el género textual? Hay algunas estrategias y actividades que pueden ser útiles, pero primero debemos tener en claro qué es un género textual o discursivo. Dado que la comunicación humana responde a múltiples necesidades e intenciones y se realiza en contextos muy diversos, elegimos un género de texto en función del contenido o temas que queremos tratar. Cada tipo de texto se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, si no sabes cómo preparar una torta, debes buscar información. ¿Qué tipo de texto buscarás? Buscaré una receta de cómo preparar una torta. Y si lo que quieres es aprender a armar algo que compraste, ¿a qué recurres? Al manual de instrucciones del producto. ¿Y si quieres aprender las reglas de un determinado juego? Buscaré el instructivo del juego. Exacto. ¿Qué tienen en común todas ellas? Oh, ya entiendo. Todos forman parte del texto instructivo, solo que se manifestaron de diversas maneras. Uno en una receta, otro en un manual de uso y en instrucciones de juego.
Exacto. Un género discursivo es cómo los textos desempeñan su función en la vida social, la manera como circulan en la sociedad e interactuamos con ellos. Y para reconocerlo, debes tener en cuenta 3 elementos. ¿Cuál es el objetivo del texto? ¿Qué estructura presenta? ¿Qué elementos textuales presenta? Pero veamos más sobre los géneros de cada tipo de texto. Un texto narrativo puede ser ficcional o no ficcional. Dentro de los ficcionales podemos encontrar, por ejemplo, el cuento, la novela, la fábula, mientras que en los no ficcionales se encuentran la anécdota, la noticia, la biografía, etc. Un texto descriptivo puede presentarse como artículo enciclopédico, guías turísticas, entre otros. Un texto argumentativo puede presentarse como un ensayo, editorial, artículo de opinión, etc. Un texto instructivo puede presentarse como recetas, manual de procedimientos, instrucciones de juego, entre otros. Un texto expositivo puede presentarse como una tesis, ensayo científico o artículo de divulgación. Todo claro con los géneros textuales, pero mientras pasaba la información me percaté que no todos los textos se presentan con el mismo formato. Por ejemplo, el texto que leímos al inicio. No sé qué formato tiene con exactitud. Una parte tiene gráficos y otra parte párrafos. Lo que ocurre es que los textos pueden presentarse con diferentes formatos textuales, es decir, la estructura como se presenta el texto. En este caso observamos una mezcla de 2 formatos. A este se le conoce como texto mixto. ¿Es posible ello? Así es. Vamos a conocer más sobre los formatos textuales. Reflexiona y responde. Considerando tu práctica pedagógica, ¿qué elementos del texto contribuyen a determinar la intención comunicativa del texto? Analiza. Estimadas y estimados docentes, en esta sesión revisaremos los formatos textuales y géneros discursivos. Los contenidos que veremos son formatos textuales, continuo, discontinuo y mixto. Estrategias de lectura de los distintos formatos textuales. Empecemos teniendo claro que los textos, sin importar su género o tipo, pueden presentarse en 3 formatos distintos. En primer lugar, los textos continuos, organizados en párrafos. Segundo, los discontinuos, organizados visualmente en gráficos o tablas. Y, finalmente, los mixtos, cuando se presentan ambos tipos en el mismo texto. Pero vamos a profundizar más sobre las diferencias de los textos continuos, discontinuos y mixtos. Para ello, haremos uso de los cuadernos de trabajo de comunicación de secundaria. Empecemos con el primer formato de texto. Los textos discontinuos, a diferencia de los continuos, se leen de forma no lineal. La característica principal de un texto de este tipo es que posee bloques de información de distinta jerarquía y que aportan información de diversa naturaleza. Normalmente, estos textos no se leen por completo, sino que el lector accede a la información que le parezca más necesaria para una tarea determinada. ¿Y qué se muestra en ese texto? Vemos 6 subtemas organizados mediante preguntas. En ellos se muestran los porcentajes de adolescentes embarazadas, nivel de educación, porcentaje de adolescentes que usaban métodos anticonceptivos. Son datos que caracterizan el perfil de la situación del embarazo adolescente en el Perú. Por ello, podemos decir que este texto es descriptivo. Su propósito es describir el estado de las cosas en relación con el embarazo adolescente. Además, también es importante mencionar que el género al que pertenece este texto es el de infografía. Se combina información textual breve con el uso de imágenes y, especialmente, gráficos para representar información porcentual. Recordemos
que este tipo de texto se lee de manera no lineal, es decir, puede optar distintas entradas de lectura. Ahora, veamos el segundo formato de texto, el continuo. Como vemos, el texto anterior, infografía, tiene una secuencia descriptiva, mientras que este texto es una noticia que tiene secuencias narrativas y descriptivas. De acuerdo con las marcas textuales, el título, el género, el uso de verbos, etc., la secuencia dominante de ese texto es la narrativa, que se estructura en función del hecho noticioso y del papel de la agencia, institución responsable, que asume el informe anual sobre el estado de la población mundial del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Respecto del formato textual, este texto que observamos es de formato continuo, ya que está conformado por párrafos y su lectura es lineal. Se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En este caso, respecto al formato textual, ¿cuál es la diferencia que encontramos entre la infografía sobre el embarazo adolescente y la crónica La pesadilla de tener 15 años? Por los párrafos iniciales podría decir que es continuo, sin embargo, presenta un gráfico, o sea, un texto discontinuo. En el texto 3, la disposición de la información es continua, en combinación con un cuadro estadístico. A esto llamamos formato mixto. El cuadro estadístico complementa la información continua. Ahora entiendo. El texto mixto se caracteriza por presentar información continua y discontinua. Ambos formatos de información se complementan. En un texto mixto, por lo general, todos los elementos que lo integran poseen un significado que da sentido a la totalidad. Por ello, es necesario que cuando leemos un texto de este tipo, se miren de manera minuciosa todos los detalles, incluso los que parecen poco relevantes. Ya nos ha quedado muy claro las características de los distintos tipos, géneros y formatos textuales. Exactamente. En este cuadro podemos ver claramente las diferencias entre los textos continuos, discontinuos y mixtos. Los invitamos a revisarlo. En ese contexto, leeremos dos textos, dos columnas de opinión sobre un mismo tema. Vamos a leerlo. ¿En qué se diferencia el formato de este texto al del formato de los textos que hemos visto anteriormente? ¿Es un texto continuo? ¿Qué lo diferencia del texto discontinuo? Ambas columnas de opinión son de formato continuo, organizados en párrafos. La diferencia consiste en que el texto Opiniones en conjunto presenta los puntos de vista de dos autoras sobre un mismo tema. A este formato de texto se le denomina textos múltiples. Los textos múltiples son aquellos que presentan dos o más textos de diferentes autores, que se enmarcan en una misma situación comunicativa y tratan sobre el mismo tema con ideas opuestas o complementarias. El texto Opiniones es un texto argumentativo de formato múltiple. ¿Y por qué es importante leer textos múltiples en el aula? En la vida cotidiana, para desarrollar alguna actividad o tarea, no nos limitamos a leer textos individuales. Cuando buscamos un trabajo, leemos varias opciones, comparamos condiciones y remuneraciones y elegimos la opción que más nos interesa. En estos casos, leemos varios documentos, los organizamos y sintetizamos. Es decir, leer más de un documento es una práctica cada vez necesaria en una sociedad en la que circula mucha más información que antes y nos demanda desarrollar habilidades intertextuales y habilidades críticas de lectura. Qué importante poder trabajar todos estos formatos textuales. Pero, ¿qué recomendaciones podrías darnos para poder aplicar todo lo aprendido? Tengo algunas estrategias que les mostraré. Antes de leer estas estrategias, es importante tener en cuenta que,
Si los estudiantes clasifican de manera mecánica los tipos, géneros y formatos textuales, sin analizar las secuencias y estructuras textuales, no desarrollarán habilidades de lectura. Sin embargo, sí es importante exponerlos a una variedad textual con la que necesitan familiarizarse en la escuela, para que puedan reconocer los propósitos del autor. Queda claro en todo caso que en nuestro rol como docentes nos apropiamos de esta clasificación para asegurar la diversidad textual en las aulas. Por todo esto, mostraremos las siguientes estrategias y actividades que pueden seguir. 1. Presente a sus estudiantes 2 o 3 textos de distintos tipos y formatos, o 3 formatos distintos de un mismo tipo textual. 2. Modele estrategias de lectura con textos discontinuos, mixtos y continuos. Cada formato requiere estrategias distintas de lectura. 3. Proporcione a sus estudiantes 2 o más textos sobre un mismo tema. Haga que comparen las características de los textos y reflexionen sobre la diferencia entre la lectura de textos múltiples, 2 o más fuentes, e individuales, una sola fuente. 4. Desarrolla habilidades intertextuales de integración de información, semejanzas y diferencias entre fuentes y contenidos a partir de la lectura de textos múltiples. ¡Qué enriquecedora sesión! Hemos visto que, independientemente del género al que pertenezca, los textos pueden presentarse con un formato de texto continuo, discontinuo o mixto. Además, recordamos que cada tipo, género y formato textual requiere una determinada estrategia del lector para construir el significado y sentido de lo que se lee. Por ello, es importante enfrentar a nuestros estudiantes a diferentes tipos y formatos de textos para el desarrollo de sus habilidades lectoras. También vimos que el formato textual es continuo, discontinuo o mixto, dependiendo de la organización visual de sus elementos y predominancia, y es múltiple cuando se presentan varios textos sobre un mismo tema. Finalmente, vimos que los géneros discursivos o textuales son formas convencionales, relativamente estables y cumplen una función determinada.